Hola, ¿qué tal? Vamos a irnos ahora a lo que es el modelo de artículos, está por acá, y nos vamos a ir también a artículos.php que está dentro de admin. Vamos a trabajar con esos dos. Lo que vamos a hacer es que en la tabla, nosotros, en la tabla blog, tenemos la tabla artículos. Vamos a listar nuestros artículos dentro de esta zona de acá, justamente de acá artículos, y lo vamos a mostrar acá en esta tabla, ya utilizando pues conexión a la base de datos. Bien, lo primero pues vamos aquí a artículo, al modelo, y vamos a abrir etiquetas de PHP. Vamos a crear nuestra clase artículo, abrimos y cerramos llave y vamos a crear nuestras primeras variables. Nuestras primeras variables van a ser variables privadas de tipo private. Bien, esta variable private con y esta variable table donde vamos a guardar el nombre de la base de datos artículos. Bien, voy a aumentar un poquito más esto para que se vea bien y vamos a crear otras variables, otras propiedades de tipo public, variables públicas. Estas variables públicas van a ser correspondientes con la tabla, el título, tenemos el ID, título, imagen, texto y fecha de creación. ID, título, imagen, texto y fecha de creación. Bien, entonces estas variables son las que vamos a utilizar para poder extraer toda esta data dependiendo los campos, para poder mostrarlo en esta parte de artículos del admin, dentro del admin. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear lo que es el constructor de esta clase. Bien, voy a crear acá, voy a ponerle public function construct y ese constructor va a recibir un parámetro. Ese parámetro va a ser, vamos a poner acá que va a ser $db. Bien, y dentro de su zona pues, de acción vamos a poner acá $tis con flechita, vamos a llamar a con, que es el que hemos declarado arriba, y ese con va a ser igual a $db. Va a tomar el valor del parámetro, es decir, esta variable que hemos declarado acá va a tomar el valor del parámetro que vamos a enviar acá cuando llamemos a esta clase. Cuando instanciemos esta clase, le vamos a pasar por parámetro un valor que justamente es el objeto de conexión hacia la base de datos que va a tomar el valor de con, que se va a almacenar acá en con. Bien, luego debajo vamos a declarar pues un método y este método lo que va a hacer es leer la tabla artículos. Bien, vamos aquí debajo y vamos a poner un comentario acá, obtener los artículos, y acá en el constructor también le vamos a poner un comentario, constructor de nuestra clase. Bien, entonces aquí abajo vamos a poner acá un método public function leer. Abrimos y cerramos llave y vamos a crear una sentencia SQL aquí. Esa sentencia SQL lo que va a hacer es conectarse a cada uno de los campos, campo ID, el campo título, el campo imagen, el campo texto y el campo fecha de creación de la tabla artículos. Entonces pues vamos a poner acá $query, vamos a crear esa variable y ahí vamos a guardar la consulta SQL. Bien, pues vamos a hacer la sentencia de tipo select y vamos a seleccionar pues todos esos campos que he mencionado, el ID, el título, la imagen, el texto y la fecha de creación. ¿De dónde? Pues vamos a ponerle acá from con mayúscula, from, y aquí pues vamos a concatenar $tis, vamos a poner acá con mayúscula $tis y vamos a llamar a lo que es la tabla, table.
¿Cuál es la tabla? Pues lo que hemos declarado acá, esta variable. Entonces lo llamamos con flecha y le decimos que nos seleccione todos estos campos de la tabla artículos. Bien, ya tenemos lista nuestra query o nuestra sentencia SQL. Ahora pues vamos a preparar la sentencia. Vamos a crear una variable aquí que se va a llamar stmt, haciendo referencia a algo que se llama el statement. stmt. Esto va a ser igual a $tis y flecha. Vamos a llamar a con, que es el que hemos declarado arriba, con flecha, y pues llamamos al método prepare, y ese método prepare, que es propio del objeto PDO, pues le vamos a pasar la sentencia SQL. Entonces le pasamos la sentencia SQL a este método prepare. Bien, listo. Entonces pues tenemos acá la sentencia preparada y vamos a ejecutar pues la query. Como ya la tenemos aquí almacenada, stmt, pues vamos a copiarla, lo vamos a pegar acá y vamos a llamar a un método llamado execute, execute, que es el que va a ejecutar lo que está sucediendo acá. Es decir, la sentencia prepare, perdón, el método prepare lo va a ejecutar y el método prepare pues tiene acá en sus parámetros listo la sentencia que va a disparar, ¿no? O la consulta que va a hacer. Listo, y debajo pues vamos a crear acá una variable que se va a llamar artículos y eso va a ser igual a stmt y vamos a utilizar un método llamado fetch all. Ese método lo que va a hacer es devolvernos un array con toda la información, de la tabla. Totalmente todo nos lo va a devolver gracias a este método fetch all. Y le vamos a decir que nos devuelva un array asociativo, el cual pues lo vamos a recorrer con un bucle for. Entonces pues ese array asociativo tenemos que pasarle en su parámetro. Aquí tenemos que pasarle PDO fetch object, un objeto. Y finalmente hacemos un return $artículos. Punto y coma. Entonces cada vez que nosotros llamemos este método leer nos va a retornar $artículos. Ya sabe que nos tiene que retornar la selección o la consulta SQL hacia la tabla artículos. Bien, entonces lo que podríamos hacer ahora es utilizar este método para poder mostrar todos los artículos dentro de esta zona, de esta tabla. Bien, entonces pues vamos a irnos aquí en la parte de artículos, acá, y lo que vamos a hacer es instanciar primero la clase que está aquí en config base MySQL. Esta clase la vamos a instanciar primero para poder sacarnos un objeto de tipo PDO para enviárselo por parámetro al constructor de esta clase artículo. Ya lo vamos a ver en la acción. Esto lo voy a ponernos acá. Bien, entonces voy a abrir aquí etiquetas de PHP y acá pues voy a poner acá un comentario: instanciar la base de datos y la conexión. Voy a poner. Bien, voy a crearme aquí una variable base datos. Esto va a ser igual a new y a la clase base MySQL. Abrimos y cerramos paréntesis, creamos esa variable db y esa variable va a ser igual a $base de datos, que es lo que está acá, y llamamos al método connect, que es el método que está declarado en este archivo, me parece que está acá. Claro, este método connect. Entonces estamos llamando este método que es el que pues hace todo el trabajo con PDO, ¿no? Es el que nos devuelve una conexión
hacia la base de datos block. Mejor dicho, nos devuelve un objeto de tipo PDO, de tipo conexión a la base de datos. Bien, como ese método no recibe ningún parámetro, pues no le pasamos ningún parámetro. Bien, entonces ya tenemos este objeto de tipo PDO. Vamos aquí abajo y vamos a instanciar el objeto de artículo, o mejor dicho, vamos a instanciar la clase artículo que está acá. Y vamos a llamar al método leer. Bien, ponemos un comentario y vamos a poner acá $artículo. Creamos esta variable, que esto va a ser igual a new, y llamamos esta clase que está acá, artículo. Entonces a esta clase le vamos a pasar en su zona de parámetros el objeto que hemos creado acá, de tipo base de datos, de tipo PDO. Control B, porque esto es lo mismo que pues llamar al constructor. Cuando yo instancio y el constructor está pidiendo un parámetro, pues tenemos que pasarle en esta zona. Entonces ya le estoy pasando ahora mismo al constructor de la clase artículo lo que me está pidiendo, que es un parámetro. Bien, listo. Entonces pues voy a crearme acá una variable que se va a llamar resultado, y esa variable va a ser igual a $artículo, y voy a llamar al método leer. Abro y cierro sus paréntesis. Entonces pues estoy llamando al método leer, que no recibe ningún parámetro. Entonces al llamar solamente al método leer, pues ya me retorna la consulta. Bien, y esa información la tengo yo que poner dentro de este table, dentro de esta tabla, que esta tabla es la que está aquí. Para ver si nos está devolviendo información, podemos hacer algo que se llama bardum. Vamos a poner $resultado. Vamos a probar si nos devuelve información con esto. Voy a darle a guardar y voy a ejecutar acá. Entonces, como ven, pues nos devuelve información. Aquí está el campo, fecha de creación, el título, la imagen. Entonces me devuelve información. Me está devolviendo un array aquí. Bien, entonces este array lo que tengo que hacer es recorrerlo con un bucle for y mostrarlo, voy a comentarlo acá, y mostrarlo dentro de el tbody, que es el tbody, que es el que me construye esto, el número 1 que está acá, el test, todo esto. Entonces acá voy a ir llamando cada uno de los campos, que dicho sea de paso, lo tengo acá, en estas variables es donde voy a colocar cada uno de los campos. Bien, entonces voy a irme acá y voy a crearme un bucle for each por acá por debajo del tbody. Ese bucle for each pues voy a llamar al resultado, que es el que está acá. Aquí ya está contenido todo el array. Entonces acá resultado as artículo, ¿no? Entonces este as es el alias, por decirlo así, de resultado. Bien, y por debajo voy a poner, antes del cierre del tbody, pues voy a poner el cierre del bucle for each. Bien, listo. Entonces, pues acá ya lo que yo podría hacer es abrir las etiquetas de PHP, por ejemplo acá donde se muestra el numerito, que son los IDs, pues acá voy a abrir PHP. Y acá pues voy a poner, abro signo de interrogación, PHP, hago un eco y llamo a mi alias, que es esto, $artículo. Llamo a $artículo y como esto me devuelve un array asociativo, pues con una flechita me llamo al ID. Me llamo al ID. Voy a ver acá. Y me devuelve aquí los IDs que tengo acá, el 1, el 4 y el 5 que está acá, 1, 4 y 5, tal cual coincide con lo que está en la base de datos.
Bien, lo mismo voy a hacer para el título. Voy a poner acá eh, el título. Bien, la imagen también, tengo que hacer eso. Pero voy a poner acá lo que es para el texto. Pongo acá el texto. Y aquí va la fecha de creación. Fecha guión creación. Listo. Y acá también en editar artículo, es decir, cuando yo doy clic acá, tiene que llevarme o jalarme el ID de este artículo para poder hacer una edición. Y ese ID lo voy a concatenar acá con una variable get. Aquí voy a ponerle signo. La variable get va a ser el ID. Y esto va a ser igual a... Voy a poner acá las etiquetas de PHP. Y aquí me voy a jalar pues el ID, ¿no? Bien. Y para la foto, pues acá esta clase, bueno, esta es una clase, vamos a poner acá la clase IMG Fluid, que es una clase de Bootstrap. Esto no tiene nada que ver con PHP, pero bueno, para completarlo acá, vamos a poner el atributo de src para jalarse la imagen. Y esto va a ser igual a, vamos a poner acá, etiquetas de PHP voy a poner. Voy a copiar esto. Etiquetas de PHP. Y como las imágenes estas se encuentran en el frontend, en la carpeta IMG, están acá en artículos. Y esto se encuentra en el frontend. Entonces aquí lo que voy a hacer es llamar a la constante front, ruta front, para que me enrute hasta blog. Y de ahí ya me introduzco dentro de la carpeta IMG y en la carpeta artículos. Entonces acá voy a poner... acá voy a poner ruta front. Ruta front. El código ya sabe. El Visual Basic ya sabe a qué me estoy refiriendo. Y acá pues ya voy a concatenar. Voy a concatenar con punto hacia donde me quiero meter, que es la carpeta img barra la carpeta artículos barra. Y acá pues ya concateno y utilizo este objeto artículo y llamo a la variable imagen. Pongo esto acá, flechita, imagen. Bien, en mi base de datos tengo acá las imágenes. Bueno, las tengo de forma. Voy a ponerla tal cual como está acá. img1.jpg. Voy a poner acá img1.jpg. A ver, img2.jpg. Todos son jpg. Bien. Entonces voy a ponerlo acá. JPG voy a borrar. Y esta vendría a ser la img2. Y esta vendría a ser la img3. La img3. Ok. Voy a darle a guardar acá. Y lo voy a checar un poco para que tome más forma. Ahí. Ahí. Listo. Vamos a ver. Y como ven, pues ya me jaló la imagen correctamente de su carpeta pues adecuada, de la carpeta que está en el frontend. Y aparte pues las demás, los demás campos, el ID, el título, el texto y la fecha de creación. Entonces pues todo esto me la estoy jalando desde la base de datos. Ahora cuando yo doy clic acá, pues me tiene que llevar específicamente hacia la edición del artículo que estoy seleccionando, ¿no? Ya eso lo vamos a hacer más adelante.